Quiero darle la bienvenida a Bruno Rojas, él es investigador del CERDA. Bruno, bienvenido. Amalia, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, buen día. También saludar a todos los amigos, amigas que acompañan el programa. Sí, estamos transmitiendo a través del Facebook y posiblemente subamos la entrevista también al YouTube, porque los datos que nos va a dar Bruno son muy importantes. El fuerte de Bruno es el análisis de la fuerza laboral en nuestro país. Bruno, ¿cuántos millones de bolivianos formamos parte de la fuerza laboral? Aprox. Estamos hablando de un poco más de 4.700.000 trabajadores, trabajadoras, ocupados sería el término más preciso. Esto con base en datos del Censo de Población y Vivienda. Más allá de que... No es la fuerza laboral, no son los que potencialmente podemos trabajar. Sí, es lo que se llama la población económicamente activa. 4 millones. Y 700.000, un poco más. 4 millones. Vamos a los 5 entonces. Sí, de esos más del 70%, casi 75%, se encuentran en el ámbito urbano, que también refleja el comportamiento de la población en el país, mayoritariamente urbana. Y alrededor de un 25% en el ámbito rural. Esta es, digamos, la proporción. De ese total, alrededor de un 55% son hombres y 45% mujeres, para hablar así de proporciones grandes. Raro, porque a nivel de población las mujeres somos un poquito más del 50%. Así es. Quiere decir que hay un porcentaje de las mujeres adultas que formamos parte de la fuerza laboral, pero que seguimos entre las 4 paredes de nuestros domicilios, porque el trabajo doméstico no está reconocido por estas cifras. En general, Amalia, ha subido notablemente el número de mujeres, ya sean ocupadas, desocupadas, buscando trabajo en forma en estas cifras aparecemos. Sí. Aparecemos. Porque si miramos hacia el 2001, para no ir muy lejos, la participación de la mujer en el mercado laboral no superaba el 35-36%. Hubo un incremento importante. Y ahora estamos bordeando el 50%. Sí. O sea, son muy pocas las desconocidas. Sí. Que trabajamos como locas en la casa, pero no se nos reconoce, ¿no? No, ese es otra historia. Tema importante, pero que importante de mencionar, Amalia, en el sentido de que cuando hablamos de mujeres no hay que solamente hablar del trabajo asalariado, del trabajo entendido en términos, digamos, tradicionales, sino también del trabajo en el hogar, y ese es el trabajo invisible que hasta ahora no es reconocido. No es reconocido. Bueno, muy bien. Esa es la primera radiografía, la primera foto. La segunda foto. De estos 4.700.000, ¿cuántos crees que son asalariados? También basado en el censo de población y vivienda, los asalariados constituirían el 41% de ese total. Estamos hablando de un poco más de 1.700.000 asalariados en todo el país. Exactamente. ¿Qué porcentaje me dices? 41%. 41%. Exactamente. ¿Ya? Para hablar con un término grueso, 1.700.000, un poquito más, de asalariados en general. La mayor parte, 76% de este número que de este 41 que estoy compartiendo, se encuentran en lo que se llama el eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. De estos asalariados, 1.424.000 están en el ámbito urbano y 275.000 en el ámbito rural. Eso nos muestra claramente. Lo cual es obvio, ¿no? Una vez más, sí. Lo cual es obvio. La problemática del empleo, la problemática de los asalariados, y cuando hablamos de la situación del empleo, hay que hablar fundamentalmente de lo que pasa en el ámbito urbano. Bruno, ¿por qué se utiliza la estadística reiterada de que el 18% de la fuerza asalariada no está en condiciones de calidad de empleo, es decir, está fuera de los ítems, sin AFP, sin seguridad social, sin que lo ampare el Código del Trabajo? ¿Será cierto?
¿Esa cifra es cierta o te parece exagerada? Quizás sea menos el porcentaje, Amalia, porque nosotros consideramos una variable, o sea, hay manera de mirar la situación del empleo, Amalia, que tiene que ver con la situación de la precariedad laboral. La precariedad laboral nos muestra sencillamente de la población que hemos ido mencionando a través de algunos números, cuántos de estos tienen un empleo adecuado, un empleo de calidad, o lo que la Constitución Política del Estado menciona como un trabajo digno, un empleo. ¿Cuántos son? Y con datos al 2014, mirando las ciudades capitales del país, solamente 9 tenían aquello que podemos denominar un empleo de calidad. ¿9 de cada cuánto? 9 de cada 100. ¿A 9 de cada? No, 9 de cada 100 tendrían empleo de calidad, un empleo, podemos decir, digno hasta cierto punto. Entendiendo con esto los beneficios sociales. Exactamente. ¿No? Y la posibilidad de que, por ejemplo, un trabajo fijo. Claro, un decreto de incremento salarial, el seguro de salud, el aporte a la jubilación, el tener un empleo permanente, estable, el tener un salario que alcance para cubrir por lo menos una canasta alimentaria, hablamos de este 9%. Eso significa, Amalia, simplemente es decir, una cuestión, 9% de este 1.700.000. De las ciudades capitales. Estamos hablando de las más o menos capitales. de 1.200.000 más o menos ocupados, asalariados. Y usaba el 18%. El 18%, reitero, todavía es un dato muy... ¿Inflado, te parece? No inflado, sino todavía impreciso. Porque, reitero, si acudimos a este elemento de medir la precariedad laboral, nos encontramos con esta nube. En el caso de las mujeres, a propósito de la importancia del aporte de las mujeres, solamente 5 de cada 100 mujeres tenían un empleo no precario, adecuado, de calidad, en fin. ¿Qué está pasando en este mundo del trabajo asalariado? Lo que está pasando, Amalia, es que paulatinamente, y eso miramos desde el 2001 hasta el 2014, ha ido acentuándose la precarización de las condiciones de trabajo. Si antes teníamos más o menos 21% de personas que tenían un empleo inestable, temporal, eventual, hoy eso ha subido a 56%. Eso significa que hay mayor inestabilidad laboral, sumado a los despidos permanentes, sumado a una serie de normas que facilitan que una persona no tenga un empleo estable. Por ejemplo, el Estatuto del Funcionario Público en el sector público facilita el que contraten consultores, trabajos o proyectos a contrato fijo, a plazo fijo, en fin. Entonces, es alto ese porcentaje. Si a esto sumamos, Amalia, que alrededor de un 65% de los asalariados ganan por debajo de una canasta alimentaria. Y cuando digo canasta alimentaria es una forma de mostrar que lo que gana un trabajador asalariado no alcanza ni para la comida. ¿Ya? Estoy hablando de un trabajador o trabajadora y una familia tipo de 5 personas. Y si a esto sumamos que la precariedad además se entiende, la ausencia de seguridad social, o sea que el trabajador no tiene un seguro de salud y un accidente, una enfermedad lo cubre él mismo o tiene que negociarlo de manera hasta a veces, digamos, ya desesperante con el empleador para curarse, para atender un accidente de trabajo, en fin. Hay esta ausencia de seguridad social y finalmente ausencia del aporte a la seguridad social de largo plazo, en este caso la jubilación. Pero además, Amalia, y a propósito del incremento salarial y todo eso, son empleos que en buena parte sin derechos laborales. Entonces, este es otro elemento importante para ver que en el país también paulatinamente y de manera acentuada el ejercicio de los derechos laborales. Por ejemplo, el beneficiarse con un incremento salarial, el beneficiarse con el doble aguinaldo, para hablar de las novedades últimas, digamos, o de algún bono que beneficia o compensa la situación de los salarios, sencillamente no llega al grueso de los trabajadores. Entonces, ese 18% que se menciona normalmente todavía es impreciso. Yo pensaría ¿Tú crees que es menos? Es mucho menos el que en los últimos años beneficia. Ese 18 ha ido decreciendo por las condiciones en el país. La definición entonces, si uno tiene que pintar el trabajo en el país, es un trabajo
sin muchas garantías, un trabajo inestable, de bajo salario y por el que todos peleamos. Así es. Como fuera. Así es, claro. Y esto hay que contrastar, Amalia, con el discurso que está en la Constitución, en las más de 2.700 normas, leyes, que evidentemente son protectores del trabajo asalariado, del trabajador, de la trabajadora, pero que en la realidad, en lo concreto, no se cumple. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión del incremento salarial. Si uno se pregunta quiénes se beneficia ese más o menos 44%. Habrá que todavía eso ver entre paréntesis, que podrían beneficiarse con un incremento salarial. En el sector privado hay que ver que el grueso de las empresas que tenemos en el país son micro y pequeñas empresas. ¿El grueso? El grueso, 90%. Estos son datos basados en los registros de Fundempresa, que nos muestra que con menos de 5 laboradores. Menos de 5, hasta 5 trabajadores. Hasta 5 trabajadores. 90%. El 90%. O sea, es bien pequeñita. Bien pequeñita. Entonces, una pequeña empresa. En escala internacional es micro. Sí, ni siquiera micro, porque allá una pequeña empresa, por ejemplo, solamente para no inmuebles de Argentina, Perú, está por encima de 20, 30 o 50 trabajadores. Sí. Entonces en Bolivia solamente, por el tamaño de economía que tenemos, por el tamaño de la industria, también los indicadores nos están mostrando este tipo de proporciones. O sea, el 90% de la industria en el país son industrias que tienen hasta 5 trabajadores. Hasta 5 trabajadores. Por lo menos ese es el manejo que hace el Instituto Nacional de Estadística. Antes se medía hasta los 15 trabajadores. Pero con todo, es pequeña empresa. Entonces, en estas pequeñas empresas, el empleo en general, más de un 80%, Amalia, son empleos inestables, temporales, estacionales. Fin de año, Navidad, ciertas épocas donde se quieren más trabajadores, llegan hasta más de 5, 10, y por tanto, esta es la capacidad de generación de empleo que tiene siempre. Pero normalmente, alrededor de 5 trabajadores. Pero es más, nosotros hemos medido en algún momento, hace un tiempito atrás, hablo de 2011, 2012, y nos hemos encontrado que gracias a un estudio respecto a la micro y pequeña empresa, el promedio de ocupados en el sector informal, hablo de micro y pequeñas empresas, era de 2.4 ocupados. O sea, 5 ya es mucho. Ya es mucho. Para hacer una comparación. Entonces, este tipo de trabajadores que están en la pequeña empresa, Amalia, puede ser muy duro decirlo, no se benefician con el incremento salarial. Entonces, cuando hay voces en el sentido de que la pequeña empresa va a ser la afectada, que va a incurrir en mayores gastos al cubrir el incremento y otro tipo de costos adicionales, como por ejemplo los subsidios, el bono de antigüedad, esto es muy relativo. Entonces, quienes cumplen, si es que se puede hablar así, es que no pueden cumplir. Mediana, gran empresa. Sí, exactamente. Ese 8%, 10% de empresas que podrían cumplir, pero hay que considerar que en esas empresas, menos de la mitad es lo que se llama trabajos de planta, estables, y la otra mayor parte son inestables, eventuales, a contrato, a prueba, o lo que es peor, Amalia, subcontratados. O sea, esta es otra figura que se ha ido extendiendo porque en el país está legalizada la subcontratación. Es decir, yo tengo una empresa... Empieza por el gobierno. Empieza por el gobierno. Empieza por el gobierno. Descríbelo, Bruno. La subcontratación significa que un empresario, digamos, trabaja con una planta de, digamos, 40 trabajadores, esa es su planta, puede girar alrededor de eso una cantidad determinada de eventuales temporales en función de las necesidades, pero contrata, para así decirlo, a otras empresas pequeñas, micros, artesanos, en fin, quienes trabajan para esta empresa. Esto es una figura muy clara. Hemos tenido el ejemplo más típico, más emblemático con la desaparecida Ametex. Ametex, una empresa que ha sido siempre manejada como gran ejemplo la industria de las confecciones, de la exportación, en fin. Ametex tenía más de 25 micro y pequeñas empresas alrededor de la empresa principal. Todas trabajaban bajo subcontrato y los trabajadores contratados por estas pequeñas microempresas sencillamente no tenían derechos laborales. Entonces, bueno, yo te cuento otra. Cuando te subas al teleférico,
¿no? Que uno siente un grado de satisfacción por entrar al primer mundo, ¿no? El teleférico. Bueno, la maquinaria es del primer mundo, la hicieron los austriacos, pero el sistema laboral es made in Bolivia, de la sobreexplotación extrema. Los trabajadores que se rajan en generosidad, en amabilidad, en fin, que el que es contratado cree que, bueno, consiguió un trabajo de por vida, no le va a durar sino meses. ¿Cuándo fue inaugurado el teleférico amarillo? El 14, en campaña electoral, no sé si te acuerdas. 3 años ya. Tiene 3 años, sí. Ya tiene 3 empresas, porque la empresa de teleférico contrata a otra empresa que es la encargada de sus trabajadores. Así es. Lo cual es criminal. Sí. Y esta otra empresa que recibe un monto, ¿verdad? Es la encargada de arreglársela con los trabajadores. Entonces no les paga aguinaldo, les descuenta AFP si no deposita las AFPs, y luego de 6 meses los despide. O la empresa teleférico rescinde contrato con esta empresa, con esta subcontratista, y esta subcontratista desaparece y deja a los trabajadores colgando. ¿Y qué hace la empresa teleférico? Contrata a otra, que no sabemos si es el mismo con otro nombre, ¿no? Los capacita igual, los chicos se rajan, son, ¿no?, hermosos trabajadores, pero los echan a todos porque no, esto es terrible, es lo que tú describes. Así es, Amalia. Penosamente, Amalia, por decir un término, se ha extendido, se ha generalizado de esta forma que el Estado, el sector público, no solamente el poder central, sino también los municipios, las gobernaciones, utilizan cada vez de manera más fuerte esta trampa social, ¿no? Es una trampa social de otras empresas, para cualquier tipo de servicio. Así como pasa en el teleférico, pasan incluso, y esto es mucho más grave, Amalia, cuando el Estado boliviano contrata a una empresa, por ejemplo, para la construcción de una carretera, de un camino, de una represa, en fin, porque esa empresa ingresa con todo, entre comillas, con las condiciones que cumple, entre otras que tiene maquinaria, tiene toda la capacidad expertos, técnica, ingenieros, expertos con un amplio recorrido, digamos, en lo que se le está demandando, pero resulta que cuando empiezan a operar, empiezan a subcontratar. ¿Sí? Y eso el Estado boliviano, el gobierno boliviano, no fiscaliza, no controla. Lo deja correr. Sí, o solo, digamos, participa cuando ocurre un accidente. Hay o cuando la empresa voló. Claro, lo que pasa con esta última empresa española, sí, la sí. Corbián. Pero había ocurrido con CAMSE, había ocurrido con todas. Exactamente. Bueno, la precariedad, ese es el término que describe a la fuerza laboral boliviana. Es la que reina hoy día en el país, Amalia. Uno puede decir, pero en un ratito hay más consumo, la gente come más afuera, o el ministro de Economía dijo, no, aquí el propio presidente dijo, la economía generada a partir de los hogares, de los trabajadores, es importante, todo, pero eso se puede explicar gracias a un sobreesfuerzo en el que están digamos, encerrados o están, digamos, implicados las familias. En la familia mínimo trabajan 2 miembros de la familia. No, si no, no se puede. Marido o mujer. ¿Sí? No se puede. Segundo, no es solamente una ocupación la que tienen, sino generalmente algo en la noche, el fin de semana, un pequeño negocio, una tienda, una venta de algún producto, generalmente de alimentos. Enorme flexibilidad. Sí, migración y las remesas. Las remesas, Amalia, en buena parte está en cierto modo aliviando esta situación crítica de lo que significa el empleo, porque si no nos explicaría cómo la gente puede vivir con 2.000 bolivianos, con 1.500, con 2.500, en fin, inclusive con un poco más, porque aquí, o poco menos, dirás. O poco menos, por ejemplo, no, con mucho menos. Por ejemplo, en el sector privado, Amalia, estos son datos oficiales, ni siquiera nuestros, a propósito del salario real, el poder adquisitivo de los salarios, que en este caso permite que el trabajador pueda comprar en el mercado en función de los precios vigentes. En el sector privado cayó, Amalia, notoriamente del 2004 de 1.610 bolivianos, que era el salario real, a 1.562 en el año 2016. Es decir, con la plata que recibe
hoy compra menos. Compra no, menos. de eso no Entonces, necesito estudio alguno. Claro. No, eso Para darse cuenta que uno compra eso menos. es evidente, eso es evidente. Cualquier persona que va al mercado sabe que antes con 100 bolivianos hacía el mercado de la semana. Hoy 100 bolivianos no compra nada, ¿no? Eso es evidente. Se ha vuelto de uno de los países más baratos a un país caro. Así es. ¿No? Así es. Para sintetizar, Bruno, la fuerza laboral, entonces somos 4.700.000 trabajadores, siempre aproximadamente, ¿no? Sí. Más o menos, para dar una pinturita. De los cuales son asalariados. 1.700.000. ¿Qué pasa con el resto de los 3 millones? Bueno, buena parte está en el campo, en el ámbito rural. Pero esos son los menos. Y obviamente aquí está lo otro grueso, ese es llamado sector informal en la ciudad, sector informal urbano. Estamos hablando los cuentapropristas. Los cuenta propia, los independientes. Comercio, transporte. Informal, transporte, todos aquellos que trabajan por su cuenta y no tienen un patrón. Digamos, trabajan pero no son asalariados. No son asalariados. Se la rebuscan por su cuenta. Así es. ¿No? Así es. Con esta habilidad, es chofer de minibús, vende en la feria del 16 de julio, va al campo, cosecha papa, en fin. Así es. Todo, porque si no sería ese todo, esa flexibilidad, llueve, saca los paraguas. ¿Has visto que es genial eso? ¿No? Llueve, saca los paraguas. Hace sol, entonces saca los helados. Lo que fuera. Es genial, genial, ¿verdad? Sobrevive. Así es. ¿Tú crees que este sector se enriqueció en estos últimos 10 años? Enriquecerse en el sentido de que salió de la extrema pobreza, mejoró su nivel de vida, aunque en parámetros internacionales siempre somos los pobres del planeta, pero mejoró, tiene el minibús, ahora tiene 2 minibuses, hizo no una casa, pero tiene donde vivir. Para utilizar el mismo concepto, Amalia, de precariedad laboral, la precariedad laboral extrema, o sea, los peores empleos, por manejar un término sencillo, la situación es peor en el llamado sector informal, en los cuentapropios, independientes. ¿Te parece que es peor? Es peor. Los datos por lo menos nos mencionan eso claramente. Los asalariados, 57% tienen empleos precarios extremos. Vale decir, empleos inseguros, inestables, con bajos salarios y sin seguridad social. En el caso de los cuentapropias, de aquellos que viven por su trabajo, sin dependencia alguna, estamos hablando de un poco más del 70%. O sea, de los que tienen empleos precarios extremos. Y en general están bordeando el 97% de todos los que tienen empleos precarios. Entonces, y a propósito de eso de si hay enriquecimiento, quienes pueden, digamos, lograr crecer de una micro a una pequeña y mediana y terminar siendo una grande, son muy pocos. El porcentaje es bajísimo. ¿Cómo explicas el gran poder? ¿Cómo explicas el gran poder? El gran poder se explica justamente porque hay grupos económicos que son los que se están empoderando económicamente y que se expresan fácilmente, por ejemplo, en los que son los pasantes. Los pasantes no son todos. Los pasantes son casi los mismos que giran anualmente y se hacen a cargo de lo que significa costear en buena parte los gastos de una fiesta, pero al mismo tiempo... Ojalá fuera una fiesta, es un año de borrachera, ¿no? Pero ¿cómo explicas que pueden traer cantantes que cobran $1 millón? No sé si estoy exagerando, pero del primer nivel, ¿no? Músicos y en fin, y lo pagan y lo hacen con mucho gusto. ¿Crees que eso es endeudamiento o es gasto del ahorro? No, a ver, por una parte son estos grupos de poder que son los que controlan, y aquellos obviamente... Llamémosle la burguesía importadora. La burguesía, exactamente. Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Exacto, es básicamente la burguesía comercial. Entonces, pero aparte eso utilizan, según algunos estudios, otras formas de financiamiento, o sea, a través de las cuotas. El que quiera bailar, digamos, en una empresa, pues tiene que poner su cuota, y no es poco.
¿sí? En gran parte de empresas, las más conocidas, digo, comparsas, fraternidades, las más conocidas, el ingreso es fuerte. Entonces, es otra forma también. Pero en general, Amalia nos está mostrando, sí, un proceso de enriquecimiento, de generación de ganancias de este pequeño grupo. Pongo solamente un ejemplo, que es que más conozco, que tiene que ver con ropa usada. Uno dice, se ha extendido, hablamos de más de 300,000 personas que estarían viviendo, trabajando y que dependen de lo que significa la venta de ropa usada. Pero que eso es cierto. Sí, está bien, es un número grande, pero solamente son 10 familias, 10 familias en Oruro, las que controlan las importadoras, la importación sí, de ropa usada, está claro. Y los que distribuyen. Está Entonces, claro, para dar un ejemplo de 300,000. Está claro, pero si tú 10. cortas a los 10, cortas a los 300,000. Ah, sí, así es. Pero eso significa quiénes son los que se están enriqueciendo, quiénes están realmente empoderándose y quiénes son los que... Está bien, pero ¿da empleo a esos 300,000? Ah, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿No? Eso es inevitable, ¿no? Un empleo precario. Bueno, decíamos que los posibles beneficiarios de las leyes laborales son 9 de cada 100. 9 de cada 100. Esos 9 cobrarán el aumento salarial del 10%. Y todavía negociado, Amalia. Porque si uno lee el decreto, establece que en el sector privado, no en el público, se negocia sobre el 7%. Obviamente. 7%. Claro, 7% sobre el salario básico. Sí. No es sobre el total ganado, Amalia. Es otra figura que es importante aclararla. Yo soy un obrero, fabril, y mi básico es el mínimo nacional. El 2.000 bolivianos. Y sobre eso tengo bono de antigüedad, si tengo más permanencia, tengo el bono de movilidad, tengo subsidios, si tengo una esposa, tengo una familia y estamos esperando un nuevo integrante de la familia, se va incrementando. Sobre los 2.000, digamos, un total ganado de 3.000. Por así decir, un rápido número. Entonces, el incremento sobre el básico, 7%. O sea, no es sobre los 3.000, sino sobre los 2.000. Los 2.000 bolivianos. Está claro. Esta es la figura. Entonces, pero tampoco de manera fija, de manera obligatoria, como debería ser la ley es para cumplirla en este caso. Entonces, eso hace también que haya incertidumbre en el sentido de que el incremento fijado efectivamente llegue a los trabajadores. En la pequeña empresa, en el mundo informal, generalmente se negocia. Es decir, ¿quieres seguir trabajando y tener tu fuente estable o el incremento? Si es el incremento, bueno, muchas gracias. No, está claro, está claro. Bruno, pero es evidente que tiene que ver con las posibilidades de cada empresa, ¿no? 7% es un porcentaje alto en relación a otros incrementos. Y en relación a la inflación, en fin, en relación a la miseria y a la precariedad es nada, ¿no? 100 bolivianos es nada, pero claro, en 13 salarios ya son 1.000 y pico, ¿no? En fin, tiene que ver, una empresa chica, es olvídate, ¿no? El gobierno no tiene ninguna posibilidad de hacer cumplir, ¿o sí tiene? No, en este momento no. El Estado ha perdido autoridad. No. Esa es la otra COP figura. dice los vamos a llevar a todos al Ministerio del Trabajo. Eso no es cierto. Exacto. Y pese a la lucha, a las huelgas, a las movilizaciones de los trabajadores, las leyes laborales en el país, como comentaba en un momento Amalia, sencillamente no están garantizadas. No están garantizadas. Porque el gobierno es el primero que infringe todas las normas. Exactamente. ¿Cuántos crees que sean consultores? Usaste esta definición, que es un eufemismo. No son nada consultores, son trabajadores provisionales, podríamos decir, no sé, temporales, eventuales. Sí. Esa es la categoría, ¿no? Así es. Tú te contratan en cualquier ministerio como consultor, tremendo título, consultor, pero en realidad eres un pinche eventual que te pueden despedir el rato que quieran, que tienes que trabajar todas las horas que te pidan, incluyendo marchas y manifestaciones, en fin. Y que no tienes sábado, domingo, no tienes horario, no tienes nada, y luego te pagan el mínimo, el monto acordado y listo, no hay aguinaldo, no hay... Creo que AFP sí.
Sí, les obligan, porque la nueva ley de pensiones, la 65, obliga... AFP sí, sí, pero no aguinaldo ni seguro de salud. sí, pero AFP, se aporta a la AFP, Amalia, pero no recibe el aporte del empleador, en este caso del Estado. Ah, no recibe. No, uno aporta como independiente. Como independiente. Como cuenta propia. Ah. Esa es la otra cuestión. No como asalariado. No, para nada. Ah. No, entonces el aporte en este momento de un trabajador asalariado, dependiente, es del 12.71%. ¿Ya? 10% para su jubilación y otro porcentaje para el Fondo Solidario, 0.5%, Sí. y lo otro para riesgos profesionales. Nada de eso se paga. No, eso paga el trabajador asalariado, Ajá. pero el independiente, el consultor, paga 13.75% como si fuera un empleador. O sea, ¿sí? Esa es la otra cuestión. Entonces, es una vergüenza. Y por eso también cuando uno se hace cargo de una consultoría, tiene que pagar casi el 30% entre impuestos y entre aportes a la AFP. Entonces, o sea, no es un asalariado, es un empresario. Lo toman así, como un emprendedor. Qué terrible. Hoy se ha puesto de moda un concepto engañoso, Amalia, y con esto no quiero yo satanizar nada, es lo del emprendedor. Se apuesta a que es la persona quien debe buscarse la como vida. puede, la vida, y si es creativo, si tiene ciertas condiciones, bueno, tendrá una mejor opción de trabajo. Con ese etcétera. nivel de impuestos y eso desanima a cualquiera, ¿no? Así es. Y bueno... ¿Qué porcentaje de los empleados estatales están en esa condición de consultor? Hasta hace un tiempo, Amalia, cuando hay un decreto por el que un grupo de consultores que trabajaban más o menos en forma permanente en el sector público, 7.500, se hablaba de ese momento, pasaron a ser reconocidos como trabajadores o funcionarios públicos en este caso. Pero eso es un número muy pequeño. El número es más grande todavía, pero no se conoce, no hay un número que nos muestre que es una vergüenza, es una vergüenza. Como bien comentaba Amalia, justamente el consultor ya no es aquel experto, técnico, un especialista en algún tema, en algún área, no, en algún determinado ámbito. El consultor ahora es cualquier trabajador. Sí. Nosotros hemos mostrado eso, por ejemplo, en un caso de la empresa que está a cargo del cobro del peaje en las carreteras. Los cobradores hasta ahora son contratados como consultores. ¿Y son del Estado? Sí, claro, no es subcontratado, no han sido subcontratados por otros. Es una empresa pública. Es una empresa pública. ¿Y son todos consultores? Todos son consultores. Una maravilla. Claro, entonces, ¿un consultor qué significa? Tiene su remuneración, pero no tiene otros derechos. Consultor es sinónimo de un trabajador, ni siquiera funcionario público, además eso es lo grave, sino simplemente es una persona contratada sin ningún tipo de derechos más que la remuneración, porque ni siquiera el aporte a la AFP o al sistema de pensiones aparece como una garantía laboral, como un aporte, para nada. Entonces, bueno, son los bolsones sobre los que hay que luchar, hay que acabar, porque esos son los bolsones de la sobreexplotación. Es decir, toleremos la explotación, pero no la sobreexplotación. Yo creo que los consultores, en las pequeñas industrias, esta precariedad extrema, ¿no? Como nos comentaba ayer Héctor, estos pequeños talleres, ¿no? Algunos textiles, los chamarreros, otros de lo que fuera, los mecánicos que tienen empleo, no tienen margen. La verdad es que no tienen margen para, es decir, en su estructura de costos, poner un trabajador con un salario mínimo. La verdad que pagan menos del salario mínimo, pero de lejos, 500 bolivianos, 700 bolivianos, no pagan ningún beneficio social. Pero sí habría una exigencia, pues lo que se está viendo es que ya no tienen trabajadores ajenos, sino que es la familia. Son los hijos, los sobrinos, ¿no? los primos, ¿no? Que trabajan en familia. ¿Por qué? Porque la familia da muchas garantías. Primero, no te van a denunciar, no te van a hacer pleito, en fin, aceptan tus condiciones. A cambio de eso aprenden el oficio, ¿no?
Así es, esa es una forma ya conocida, en el sentido de que los parientes en primer, segundo, tercer grado, pues trabajan en calidad de operarios, de ayudantes, Los talleristas, de aprendices. Sí, es prácticamente un sistema de contratación laboral, pero utilizando este tipo de relaciones de parentesco. Entonces, bajo esa figura, como bien dice Amalia, reclamar, demandar un derecho, un incremento, en este caso, es poco pensable, por así decirlo, en el sentido de que eso se traduzca luego en la mejora de la condición de trabajo, pero sobre todo en las condiciones de vida, porque al final lo que creo que todos vamos a compartir es que queremos para todos mejores condiciones de vida y una fuente de trabajo en las mejores condiciones, justas, equitativas, cumpliendo las leyes, con un salario que alcance para cubrir las mínimas necesidades. Eso es lo que creo todos demandamos. Y en ese marco, Amalia, el actual salario mínimo nacional de 2.000 bolivianos solo equivale al 24%, ni siquiera una cuarta parte de la demanda de los trabajadores de la COP que has tomado, de 8.309 bolivianos. Pero si somos un poquito más precisos, ni siquiera cubre una canasta alimentaria de 2.400 bolivianos, estimada para el año pasado, y está lejos de una canasta básica familiar, básica, de 5.440 bolivianos. Entonces, para manejar estas comparaciones en el sentido de cuando se dice que, caramba, en estos últimos 10 o 11 años se ha avanzado muchísimo en el incremento del salario mínimo nacional. Efectivamente sí, nominalmente sí, pero en términos reales todavía estamos lejos de poder atender esta demanda, de tener lo necesario para vivir a Mario, porque... Bruno, pero... es decir, en los parámetros de vida a los que acostumbramos y que uno puede cuestionar realmente, el país más pobre de Sudamérica, de Latinoamérica, el subcampeón de la pobreza después de Haití, 2.000 bolivianos es plata. Entonces, te pongo un ejemplo. En mi vecindario, hace 15 años, 20 años, no había familia de clase media que no tuviera una trabajadora del hogar llamada empleada doméstica en esa época. Nadie, ninguna familia podía subsistir, siquiera pensar en vivir sin una trabajadora del hogar. Hoy no tiene nadie. ¿Sabes lo que es nadie? Nadie, pero nadie, ¿no? Porque ¿quién puede pagar 2.000 bolivianos al mes si mi sueldo es eso? Es decir, es plata, 2.000 bolivianos para tú contratar. Que los chinos que tienen restaurantes, ¿tú crees que van a contratar meseros con 2.000 bolivianos al mes? No. Porque es plata, 2.000 bolivianos es plata, sí, Bruno. Sí. ¿No? Sí. Tú dices, sí, no alcanza para... Está bien, no alcanza para... pero ya quisieran muchos ganar 2.000 bolivianos. Esa es la situación a la que nos ha llevado esto. El hecho de que cuando uno reflexiona dice, bueno, sí, 2.000 es un dinero, digamos, no considerable, pero sí importante, digamos, en este caso. Pero hemos caído en el país, Amalia, en una suerte de conformismo. Es decir, es cuando nosotros preguntamos a los jóvenes si trabajan o no trabajan, y me decían, sí trabajo, pero te pagan poco, sí. No tienes esto, no tengo. Pero a nada es mejor. Claro. ¿Sí? Esa es un poco la reflexión. Yo creo que es una lógica, Bruno, sí. Perdona, ¿qué tiene que ver con la libre oferta de la mano de obra? ¿No? Ayer poníamos el ejemplo de los obreros de la construcción. No había sector laboral peor pagado que un obrero de la construcción, ¿no? No entro en detalles. Eran los que menos salarios recibían. Bueno, cuando vino el boom de la construcción, que ya se está terminando, ¿no? Vimos cómo subieron los salarios. Y también esa era la explicación de los empresarios de la construcción al decir, bueno, este departamento subió porque la mano de obra subió. Y subió. Tú que necesitabas arreglar no sé qué, no conseguías obrero por ningún lado y lo que te cobraba era como un cardiólogo, ¿no? Más barato era ir a ver al cardiólogo que el plomero. ¿Por qué? Bruno,
porque había mucha demanda laboral. Sí, 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 claro que sí. La construcción ha demandado. Y entonces subieron los importante. salarios. Y yo creo que ese es el kit del asunto, ¿no? Uno dice, mira, los trabajadores deberían vivir así, 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 pero viven así, así, así. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de trabajo. Y tengo la impresión que nadie, es decir, las condiciones son tan adversas para invertir que nadie con 2 dedos invertiría en el país. Porque es terrible la persecución impositiva. Es decir, tú abres un localito en la esquina para vender salteñas y estás frito. Te cae la renta, los impuestos, además te van a liquidar tu casa de acá a 5 años porque te equivocaste en una factura. Todo, se te viene todo, tienes que pagar, bueno, y el doble aguinaldo, ¿ya para qué? Tú que tenías 2 empleados, dices, ¿saben qué? Váyanse, voy a traer nomás a mi sobrina, porque ¿es así o no? A ver, Amalia, ese es un diagnóstico referido a la situación de las empresas. Lo que pasa con las empresas tiene relación con lo que el Estado tenga que hacer, en términos de que, por ejemplo, de no caer en eso de que ni bien uno abre un negocio y casi al día siguiente le caen todos, ¿sí? Pero eso es un ámbito, es que le caen. Es un ámbito que obedece a políticas públicas, a políticas de promoción, a políticas que, por ejemplo, en el tema de impositivo, pues tengan cierto tratamiento, no sé, pues preferencial, diferenciado en términos de los rubros, de las actividades, ese tipo. Pero es otro ámbito, Amalia. No, pero ese es el todo. No, por supuesto. Y el otro ámbito, el que estamos justamente comentando, tiene que ver con el ámbito de las personas que son trabajadores contratados por estas empresas. Entonces, claro, si en estas empresas no hay las condiciones, el Estado descuida lo que es promover desarrollo productivo, hacer empresas, hacer finalmente desarrollo en el país, que es lo que no se ha hecho, obviamente las empresas tienen estas limitaciones. Pero eso no puede justificar, Amalia, que los trabajadores sean contratados con un salario bajo, o que los trabajadores no tengan, por ejemplo, un seguro de salud, y permitir que cuando un trabajador se enferma o tiene un accidente, él tenga que cubrir, sabiendo que ese tratamiento es carísimo, los medicamentos son carísimos, etc. No, Bruno, eso lo sabemos entonces, todos. Pero ¿por qué ocurre eso? Amalia. ¿Cómo puedes evitar eso? ¿Por qué eso no ocurre en otros países? Es la pregunta tan simple. ¿Por qué no ocurre? Es que nuestros empresarios son unos chupasangres, unos sanguinarios. No, tiene que ver con la situación económica. Claro. Tiene que ver con que en otros países hay condiciones de inversión, hay garantías para la inversión, hay estímulo para la industria. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la industria se fue del alto? Bruno. Bueno, se está yendo porque tiene que ver con esta relación que tiene la economía boliviana con la economía mundial. Y la economía boliviana, cómo se relaciona con la economía mundial, es como un país exportador, vendedor de materia prima. Esa es la figura. ¿Y por qué hay un gobierno que maltrata a la inversión privada? Así chiquitita y así grande. Sí, sí. Pero por eso el consultor, mira, el consultor, conseguí empleo, pero resulta que soy consultor. Bueno, tengo que pagar 16% de impuesto, resulta que el 60% de mi sueldo se queda el gobierno. Eso que le pasa al consultor, le pasa a todas las empresas. Sí, pero... ¿Vale la pena trabajar el 40% para el gobierno? No, seguramente que no. Seguramente que no, Amalia. ¿No es mejor vender cebollas en la esquina, limones en la esquina? Eso es informalidad. Pero, Amalia... ¿Pero es mejor o no? Esa responsabilidad, Amalia, cuando cuestionamos qué pasa con las empresas, ese cuestionamiento es al Estado. Al Estado, claro. Es el Estado que tiene la obligación de tener una visión de país, de visión de empresas, de visión de desarrollo, de hacer desarrollo en la agropecuaria, en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Y eso, Amalia, se ha descuidado. Hoy, por ejemplo, si hablamos solamente de producción, el país ha caído en lo que significa hacer actividad productiva. El comercio y los servicios han crecido de una manera, pero espeluznante. Que son los cuentapropistas. Exactamente, pero sobre todo. Entonces, ahí al que debe reclamarse, y en este caso estamos cuestionando ese rol del Estado, que ha puesto todas las baterías en la minería, en los hidrocarburos y en algunas pequeñas actividades, pero no así
en este otro ámbito. Y eso provoca lo que menciona pues Amalia, en el sentido de que las empresas están como que viviendo una situación particular, pero expresando la relación desigual que tiene Bolivia con el mercado mundial, con la economía mundial. Es una situación absolutamente desigual, ¿no? Nos ven como un país exportador de materia prima y no precisamente de bienes, de productos. No es que nos ven, Bruno, somos. Somos país. De acuerdo, de acuerdo. ¿No? Y el gobierno está chocho de ser, ¿no? Es decir, no encuentra otro proyecto para el gobierno. Cuanto más materia prima exporte, mejor le va en la vida. No, por supuesto. Eso es así. El saqueo, hace carreteras para el saqueo, para facilitar el saqueo. Impresionante, ¿no? Pero esto parece que es así, es decir, la fuerza laboral, aunque el gobierno decrete un incremento del 100%, eso no se aplica, porque la realidad no permite aplicar nada. Así es, Amalia. ¿Y la COP no crees que está medio perdida? Porque está defendiendo a estos 9 de cada 100. Sí, pero no solamente que está perdida, está subordinada. Está totalmente cooptada al servicio de los intereses del gobierno. Ha perdido lo que en lenguaje sindical se llama la independencia política sindical. Y al perder eso, se pierde ese rol de defender, de sacar la cara por los intereses de los trabajadores, por los objetivos de los trabajadores. Entonces, bajo esa figura, pues la directiva actual de la COP, lo único que va a hacer es un poco replicar lo que el gobierno ya lo tiene determinado. Entonces se jugarán con ciertos porcentajes, en fin, pero no se traduce en cambios efectivos a favor de los trabajadores. Bueno, Bruno, ha sido un gusto conversar contigo. Seguiremos con esto. ¿Hay algo tal vez importante que no te pregunté y que tú lo venías con la convicción de decirlo? Sí, que en toda esta situación laboral en el país, es importante también considerar esto que se viene mencionando con relación al desempleo. Efectivamente, la tasa de desempleo se ha incrementado y llama la atención que esta tasa no sea mayor, porque el año 2014 ya la tasa de desempleo urbano en las principales ciudades capitales del país estaba por el 4.4%, y recientemente... Que igual es bajísima. Creo que menor que la de Estados Unidos. No, pero a ver, Amalia. Y el gobierno mencionó que el 2015 sería el 4.1%. La atención que ha disminuido, sabiendo que en estos 3 últimos años se ha ido produciendo un número importante de despidos, en algunos casos despidos masivos en todo el país. Nosotros hemos contabilizado, en un primer todavía recuento, entre mayo del año pasado y abril de este año, 22 despidos masivos, que afectó un poco más de 2.500 trabajadores. O sea, 2.500 despidos. No, 22 despidos masivos. Me hablo de 22 empresas, instituciones. Que afectó a 2.500. Más o menos, haciendo un número también grueso en este caso. Eso es terrible, porque nunca más recuperarán un empleo de calidad. Eso es lo que nosotros denominamos la destrucción de fuentes de trabajo, pues se destruyen fuentes de trabajo. Entonces, con todo eso, el desempleo sencillamente podría arrojar una tasa mayor al mencionado por el gobierno. Pero más allá del desempleo, Amalia, hay otros problemas quizá mucho más grandes. Tiene que ver con el subempleo y tiene que ver con la calidad del empleo, que es lo que estábamos mencionando. Si algo que se menciona como tarea pendiente, tiene que ver que el país tiene una enorme deuda como Estado, como sociedad, en fin, de garantizar lo básico a sus ciudadanos, que tiene que ver con una fuente de trabajo, una fuente de ingresos. Y esas fuentes de ingresos están penosamente deteriorándose, no solamente en el mundo asalariado, sino también en los no asalariados. Entonces, este es otro gran tema, reitero, pendiente, y cuando generalmente, a veces en algunos medios me preguntan, ¿y qué hay que hacer? Es decir, frente a eso, ¿qué hay que hacer? Y ahí, Amalia, ya no es suficiente reformas, proyectos, programas, parches, para tratar de solucionar esta situación que es mucho más estructural. Es una palabra que puede ser muy cómoda, pero importante para reflejar lo que está pasando en el país. Los problemas que tenemos en el país en cuanto a empleo, en cuanto a economía, en cuanto a desarrollo, en cuanto a empresas, en fin, son estructurales. Y en el caso del empleo,
no vamos a superar con un plan, con un proyecto o con una bolsa de trabajo o con mi primer empleo digno, como se está haciendo actualmente, que es un programa planteado por el actual gobierno, sino fundamentalmente con cambio estructural. Y eso significa un cambio político, significa un cambio económico profundo, en fin, porque de lo contrario vamos a seguir repitiendo más de lo mismo para incluir en algo que es muy grave en el día de hoy, que es el hecho de una crisis de los empleos de calidad que estamos viviendo en el país. Definitivamente. Pero yo creo que el desempleo, que es este desempleo absoluto, es decir, de una persona que tiene habilidades para trabajar, que quiere trabajar, y que no trabaja en nada, 4%, dijiste, 4, algo. 4.1, 4% de la población laboral, les creo. ¿Por qué? Porque los 2.500 trabajadores que han sido despedidos en el último año, que tú mencionas, no están en su casa llorando el desempleo. Al día siguiente salieron a hacer algo, ¿no? Si llueve, compraron paraguas, venden salteña, hacen algo. Eso es subempleo, Amalia. Eso es subempleo. Es porque... Pero el INE los considera empleados. Empleados, exactamente. Ya está. Sí. ¿No? Y porque todos subempleados, gran parte de la población. Así es. ¿No? Así es. Ándate a la feria del 16 de julio, todos sus subempleados. 25%, Amalia. ¿No? Para manejar un dato global de subempleados. Y, ese es en realidad el desempleo en nuestro país. Exactamente. Eso quiero decir. Por eso decía que está bien. Hay que tomar en cuenta el comportamiento de la tasa de desempleo, pero más importante ahora es el subempleo y la calidad del empleo. O sea, porque uno puede decir, sí, en Bolivia hay trabajo, hay empleos con relación a otros países, en Argentina, en Brasil, etcétera, que están realmente pasando un momento muy grave, Venezuela, pero en Bolivia sí encontramos. Pero, por ejemplo, los jóvenes, vamos a ver en las calles fácilmente, jóvenes vendiendo cualquier tipo de productos, sin ningún tipo de seguridad, de estabilidad. Tantos profesionales y técnicos que tenemos ahora, Amalia, 170.000 en promedio egresan, se titulan del país. Y esos 170.000 no precisamente encuentran una fuente laboral. Qué terrible. Con suerte. Entonces, ¿sabes eso es qué lo que hacen? preocupa, Amalia. Hacen licenciatura, doctorado, que es la forma de prolongar el desempleo, ¿no? Así es. Es así. Claro, así es. Seguir estudiando o seguir bajo la protección de los padres que, digamos, pueden todavía sostener el hogar en cuanto hace a los gastos de la familia. Bruno, ha sido un gusto conversar contigo. Bruno Rojas, a propósito del tema laboral. Muchas gracias. Al contrario, Amalia, muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Cabildeo con Amalia Pando.